Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a Doctor TV en un nuevo programa. Soy el doctor Andrei Vega, soy especialista en cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía bariátrica metabólica y cirugía gastrointestinal. El día de hoy me invitaron a conducir este programa con el objetivo de brindar mayor información sobre una enfermedad que es enfermedad de reflujo gastroesofágico. Yo lo sé que ustedes dicen, pues es un nombre muy largo, muchas veces lo han conocido como el famoso ERGE, o todos lo hemos padecido en algún momento, pero no sabían que se llamaba así esta enfermedad. La famosa vinagrera, la famoso reflujo. Cuando usted come algo picante, cuando usted come algo muy condimentado, o cuando usted termina de beber algún tipo de bebidas alcohólicas y ha comido, y en la noche tiene esa sensación de vinagrera que sube y le quema toda la parte detrás del pecho, pues esa es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que nos habla de una esofagitis, que nos habla también de que el estómago y los ácidos biliares, los ácidos gástricos, pues suben a la parte del esófago, que es un tubo que conecta la parte de la boca con el estómago. El día de hoy vamos a hablar sobre todos los síntomas, sobre todas las particularidades de esta enfermedad, que es muy importante y que todos lo padecemos normalmente después. Pero ¿qué pasa cuando esto ya es de forma repetitiva?
cuando ya afecta nuestro estilo de vida, cuando nosotros decimos tengo que dormir con 2 o 3 almohadas, o el famoso refrán, ha tomado, que duerma con 2 almohadas, por ahí se puede vomitar, por ahí tiene reflujo, por ahí tiene vinagrera, pues esa es la enfermedad que vamos a tocar el día de hoy, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágica. Hay que tomar en cuenta en este programa que vamos a dar bastante tipo de información y esperamos recibir sus llamadas, esperamos recibir mensajes para aclarar todas las dudas. Al 624 05 321. Esperamos sus mensajes para que aclaremos todas sus dudas. Entonces, cuando ustedes comen algo que sea bastante copioso, un fricasé, puede ser algún tipo de comida con picante o bastante yahua, puede ser algún tipo de bebida alcohólica. Cuando ustedes tomen cualquier tipo de sustancia que agrede el estómago, pues entonces esto causa de que el estómago, que como vimos en programas anteriores, es una bolsa que tiene bastante contenido ácido, pues si ustedes elevan más este contenido con picantes, condimentos, bebidas alcohólicas, pues se vuelve como una olla que va a tener que explotar. ¿Y hacia dónde va a salir esto? Va a tener que salir hacia la parte del superior, que es el esófago. Entonces todos tenemos ese dolor, como dice, ay, me arde mi pecho, o empieza con los eruptos. Empieza con los eruptos y empieza con esa vinagrera o con esa acidez que es bastante fuerte, lo cual es el reflujo gastroesofágico. ¿Cómo sabemos si lo tenemos? ¿Cómo sabemos si lo padecemos? Pues es fácil, es cuando este tipo de reflujo, si usted lo tiene 1 o 2 veces después de comer, pues se dice que es un reflujo normal. Pero si usted lo tiene, este reflujo, ya consecutivamente, o que es cuando usted se agacha y siente que se le sale la comida, o usted no puede comer más porque después dice no voy a poder dormir, o tiene que dormir con 2 o con 3 almohadas debido a que tiene esa acidez, incluso erupta y está con ese sabor picante o amargo, pues usted tiene este reflujo gastroesofágico. Y el reflujo gastroesofágico lamentablemente trae consecuencias muy fuertes que incluso pueden llegar al cáncer, que eso lo vamos a ver más adelante. El reflujo, vamos a ver que cuando ya se vuelve muy fuerte, vamos al médico, vamos directamente al hospital o a un hospital de segundo nivel. ¿Y qué es lo primero que nos dan? Pues es el omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones que nos va a servir para proteger, es decir, para apaciguar, es decir, para controlar. Cuando no funciona eso, directamente ya se van a la parte de bebidas como protectores, como hidróxido de aluminio, que vienen en varias presentaciones genéricas, que son bebidas blancas que nosotros tomamos y es como si entrara ahí algo, quemara, que entra y quema todo, y eso es para neutralizar la acidez que viene del estómago. Segundo punto, nosotros después tenemos que cambiar nuestro hábito de vida. Evitar comer cosas ácidas, evitar comer cosas picantes en la noche. Es algo bastante importante el cambio de hábito, el cambio de dieta que tiene que tener el paciente, porque si no, esto va a traer mayores consecuencias. ¿Y qué pasa si una persona, a pesar de que ha tenido tratamiento con varios medicamentos, ha tenido bastante tipo de dieta, ha hecho ejercicios y ha bajado de peso? Porque nuevamente la obesidad es cómplice de este tipo de enfermedad. Y no soluciona, sigue con el reflujo, sigue con todo este tipo de enfermedades. Y el paciente es joven, y obviamente un paciente joven no puede estar sin comer, o que come algo y está con la parte del dolor y se está agachando y que también tenga ese tipo de acidez, pues es cuando ya se vuelve quirúrgico. Y se vuelve quirúrgico por 2 condiciones. La primera es porque el paciente realmente ya no puede vivir con ese reflujo, ya no puede vivir con esa acidez. Esa acidez es bastante importante, lo cual va a sentir que le quema. Y el paciente tiene que tomar bastantes medicamentos. Y hay pacientes que vienen a la consulta y nos dicen, doctor, me gasto como unos 400 o 500 bolivianos solamente en tratamiento. Y una persona o un paciente que no tiene un seguro o que no está asegurado al SUS y que tiene que comprarse algunos medicamentos que no cubre el seguro, pues es bastante fuerte para el bolsillo de cualquiera. Segundo, cuando el paciente ya se ha hecho algún tipo de endoscopía, que eso vamos a ver más adelante el diagnóstico,
y vemos que hay cambios inflamatorios severos, pues entonces ese momento es otro tipo de indicación para este tipo de cirugía. ¿Por qué? Es algo fácil que hay que aclarar. Cuando ustedes tienen un tipo de tela o un tipo de elemento en el abdomen que está todo el tiempo quemando, entonces ¿qué hace? Se empieza a engrosar por tanta inflamación y se engrosa, se empieza a engrosar y empieza a cambiar, porque el mismo organismo dice, yo me tengo que adaptar a que va a venir este tipo de ácido y me va a quemar. Y como todos sabemos, el cáncer es cuando una célula cambia, cuando una célula que debería trabajar con una dirección o con un rol fijo, pues este ha cambiado o ha tenido un tipo de metaplasia, como decimos nosotros, para habituarse a este tipo de reflujo, como vemos acá en el dibujo. Todo ese reflujo va a cambiar y obviamente la parte del esófago va a ser la primera que va a empezar a cambiar. Y es lo que nosotros llamamos al esófago de Barrett, que es la lesión precancerosa que va a venir a causar este tipo de enfermedad. No solamente es un reflujo y es una vinagrera que se va a pasar, sino que tiene bastante importancia porque a lo largo son pacientes que después hay que operarlos o tienen que llegar a un punto en que ya es cáncer y tienen que sacar incluso parte del esófago y parte del estómago. Vamos a estar atentos a las preguntas, vamos a estar atentos a los mensajes, dudas que tengan los pacientes, y después del corte ya vamos a ver si tengo esto, ¿cómo me diagnostico? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? ¿En qué consiste? ¿Una ecografía me dará el diagnóstico? Yo he ido la anterior semana al médico y me han hecho una radiografía y me han dicho que estaba normal, pero algo y un ejemplo muy claro. Si nosotros queremos ver qué pasa dentro del estómago, qué pasa dentro de toda esta parte, pues hay que ver directamente por una endoscopía. ¿Por qué? Porque la ecografía, la radiografía solamente ven de afuera. Es como yo les digo y el ejemplo que les doy a mis pacientes. Una ecografía ve de afuera, es como cuando usted pasa por una casa y dice, sí, esa casa es amarilla, esa casa tiene una baranda negra, tiene una puerta blanca de ingreso, pero no te dicen nada más. En cambio, la endoscopía sí nos va a decir todo lo que hay dentro, nos va a decir cuántos cuartos hay, cuántos baños, de qué color. Y lo que nosotros necesitamos saber es qué cambios están sucediendo dentro del estómago y dentro del esófago que está causando toda esta hiperacidez por la comida y la alimentación. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosa, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed.
Bueno, vamos a continuar. Ya dijimos toda la primera parte que vendría a ser lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la vinagrera, la parte de la acidez. Pero ahora llega el punto importante. Hemos recibido bastantes mensajes hasta ahora, incluso me llamaron en medio del programa. Entonces, a esas personas que obviamente se sienten identificadas con esta parte de que yo tengo reflujo, yo tengo esa acidez, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy fácil. Cuando una persona tiene este tipo de patología o enfermedad que nosotros llamamos, primero tiene que venir a nuestra consulta. En nuestra consulta lo que hacemos es evaluar. Hacemos un test de evaluación y en este test de evaluación vemos si tiene un reflujo patológico o una vinagrera patológica, que es decir, que interrumpe el estilo de vida, que no, el paciente dice no salgo a tomar o no salgo a comer con amigos porque me va a dar reflujo, o yo no como fricasé porque me va a dar reflujo, y si yo como no voy a poder dormir porque he tenido sensaciones o he tenido episodios que yo he comido cosas muy picantes y a medianoche he sentido que me ahogaba y casi me muero. Ese es el reflujo. Cuando usted tiene esa sensación que se está ahogando, es porque tiene usted el reflujo patológico. ¿Y usted qué hace en la noche? Se despierta, se sienta rápidamente, respira y siente toda la boca amarga. Ese es un reflujo patológico. Entonces, si usted está identificando este tipo de cosas que nosotros los identificamos en la consulta con este test de evaluación, ¿cuál es el primer paso? Hacer una endoscopía. La endoscopía, como ustedes pueden ver acá en la imagen, entonces va a tratar de introducir una cámara flexible por el nivel de la boca y posteriormente este va a llegar hasta el estómago y va a dar 360 grados para identificar realmente cómo está el estómago, si hay esofagitis, si hay gastritis, si hay úlceras o no hay úlceras. Entonces, este tipo de estudio es el primero que se debe de hacer. Como ustedes pueden ver en la imagen, ese ya es un esófago de Barrett, lo que les hablaba, que es cuando hay bastante irritación, bastante reflujo que llega al esófago y obviamente este está rojo, como ven hay llagas directamente y eso va a causar que haya irritación y que incluso hayan ulceraciones y que esto cuando se cicatriza puede estenosarse y puede traer consecuencias, como les dije, el cáncer de esófago, si nosotros no lo practicamos. Si ustedes vienen con un resultado de endoscopía que ya les dice que tiene una esofagitis y que además tienen un esófago de Barrett, pues ahí hay que alertarnos y hay que, obviamente, actuar de manera rápida. No es de que veamos que tenemos una esofagitis grado 3 o que el esófago esté bastante inflamado y damos tratamiento médico con lo que les dije, el omeprazol, la ranitidina, algún tipo de hidróxido de aluminio o esos jugos que les venden. No, usted está jugando con su vida, usted está peligrando de que esto puede saltar al cáncer. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer después de tener la endoscopía es realizar lo que se dice una manometría. La manometría esofágica lo hacen algunos especialistas gastroenterólogos, que consiste en saber qué tipo de presión tiene esta válvula. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en otros programas dijimos que el esófago es un tubito largo que se conecta al estómago y al conectarse al estómago pues tiene un sistema de válvula que se abre y se cierra. Y este tipo de reflujo es cuando esta válvula pues ya no funciona bien. Es decir, no está cumpliendo su función de cerrarse por completo cuando uno come y evitar de que suba esta parte. Entonces nosotros hacemos diferentes estudios. La endoscopía primero, como dijimos, que es como pueden ver en la imagen, que es la introducción de un tubito, que es un tubo de mediano calibre, flexible, no es como antes, que era un tubo rígido, que varios dicen, no doctor, no quiero hacerme endoscopía porque es feo, porque a mi familiar o a mi vecino le han dicho que es horrible y que le duele la garganta. No, actualmente la tecnología ha mejorado al punto de que ya son mucho más flexibles, son más cómodos, es un procedimiento rápido donde usted se va a quitar la duda, tengo reflujo, tengo gastritis, tengo úlcera. Entonces yo les invito a que hagan la consulta y que hagamos este tipo de estudios para quitarnos de las dudas. Una vez que nosotros tengamos este tipo de estudio realizado y tengamos de qué es una esofagitis, hacemos la manometría y la manometría nos va a decir cómo está funcionando la válvula.
Si esta válvula está funcionando mal, pues entonces hay que operar esa válvula. ¿Y cómo se opera esta válvula? Lo que nosotros hacemos es, en la cirugía, crear una nueva válvula y hacemos lo que llamamos una funduplicatura. Hay diferentes tipos de funduplicatura y esta funduplicatura, si ustedes se imaginan, ¿es para qué? Para crear una nueva barrera, un nuevo anillo, una nueva válvula, para evitar que todo el contenido del estómago salga y se vaya al esófago y cause ese reflujo que ustedes dicen. Entonces, si nosotros hacemos una nueva válvula con el estómago, pues vamos a evitar de que salga. Entonces, se realiza esta cirugía por medio de la laparoscopía, que son 4 orificios que se hacen, como en la cirugía bariátrica que nosotros lo practicamos. Son 4 orificios por los cuales liberamos toda la parte del esófago y del estómago y hacemos, como dice el nombre, una funduplicatura, es decir, hacemos un nuevo anillo. En un momento más vamos a poner unas imágenes de lo que se trata esta cirugía y ponemos y hacemos este tipo de unión para crear este tipo de válvula nueva. Porque como ustedes se fijan en el gráfico, tenemos una válvula superior y una válvula inferior. Entonces, la válvula superior es la que no está funcionando, por lo cual, si no te resulta el tratamiento médico, nos vamos a ir con un tratamiento directamente quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico, aunque no crean, es muy bueno, es cirugía, como dicen muchos, pero tiene un 90% de resolución, es decir, que el paciente en un 90% va a tener una vida normal, ya va a poder comer normal, ya va a poder hacer su actividad normal posterior a la cirugía. Entonces, si ustedes tienen ese tipo de enfermedad, ese tipo de síntomas, ese tipo de señales que nosotros les hemos dado, comuníquese a los números, comuníquese directamente a los números del programa para que nosotros en Doctor TV podamos resolver esas dudas y podamos sobre todo guiarlos para que ustedes tengan una atención temprana. En un momento más vamos a poner datos de esta cirugía y cómo se hace este tipo de cirugía, que es la funduplicatura de Nissen, que es hacer un tipo de nueva válvula para evitar que los jugos gástricos salgan al esófago directamente. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosa, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed.
Buenas tardes. Seguimos con el programa Doctor TV y vamos ya a iniciar la tercera parte. Ya vimos desde un principio los signos y síntomas de esta enfermedad de reflujo gastroesofágico. En el segundo bloque vimos cómo se diagnostica, cómo se hace, qué es una endoscopía, cómo se realiza, por qué debería realizarme, pues ya lo resolvimos. Y en la última parte yo les puse cuál es el tipo de cirugía. Y sé que el nombre es un poco extraño, pero se dice funduplicatura de Nissen. La funduplicatura de Nissen, ¿qué viene a decir? Cuando nosotros hablamos funduplicatura, como ustedes ven en la imagen, agarramos una parte del estómago. No se olviden que el estómago, cuando estuvimos viendo la parte de cirugía de obesidad, dijimos que el estómago tiene un fondo, un cuerpo, un antro. Entonces esa parte del fondo, esa bolita que nosotros vemos, se llama fondo. Entonces ese fondo nosotros lo llevamos hacia la parte de adelante. Es decir, esa misma parte lo envolvemos al esófago. Y al envolverlo al esófago, creamos una nueva válvula. ¿Y esto qué quiere decir? Que con eso nosotros hacemos una nueva válvula mediante el mismo fondo del cuerpo. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar que lo van a operar de una funduplicatura o le van a hacer una cirugía de hiato, una cirugía de reflujo, es este el tipo de cirugía que a usted le van a hacer, que es agarrar parte del estómago y envolver al estómago con el objetivo de hacer una nueva válvula y que usted no tenga ese tipo de reflujo, que usted directamente esté sano, pueda comer, puede estar tranquilo. Entonces directamente hacemos este tipo de cirugía y envolvemos. Este tipo de cirugía antes se hacía era una cirugía abierta, que era un corte bastante grande que le hacían aquí a la mitad del abdomen y hacían a mano. Actualmente la tecnología ha avanzado tanto que se realiza hace muchos años por medio de cámara, por laparoscopía, es decir, metemos una camarita y realizamos esto. Entonces, por medio de la cámara cortamos el estómago, envolvemos al estómago como ven en la imagen, que es una muy buena imagen porque está mostrando cómo está el estómago antes y cómo queda después de la cirugía. Entonces el estómago no cambia la capacidad. Muchas personas dicen, no, me va a tocar el estómago, que no voy a poder comer bien. Pues no es así, porque con este tipo de envoltura que vamos a hacer para crear una nueva válvula, el estómago queda normal, funciona normal. Incluso los pacientes ya van a poder comer mucho mejor, porque ya no van a tener miedo de yo no como porque me da reflujo, o yo no salgo a comer, o yo no ceno porque me da reflujo. Es un cambio de vida realmente lo que el paciente va a tener, y es un cambio de vida el que vamos a realizar en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a darles una nueva válvula para que el paciente ya no esté con medicamentos. Y obviamente después de eso ya se les quita toda la parte de los medicamentos, se queda solamente con algunos en caso de que tengan un poco de gases, porque son pacientes que, como ya está cerrada la valvulita, entonces ya es más difícil que ellos erupten. Entonces el paciente está más tranquilo y este tipo de cirugía que nosotros realizamos, hacemos, como les digo, mínimamente invasiva con 4 orificios a los costados y 2 al medio, y por medio de eso nosotros realizamos. El paciente después de esto a las 24 horas ya está tomando líquidos y ya está comiendo muy blandito, y el paciente sale de manera muy tranquila y de manera muy holgada realizando sus actividades. Entonces, de eso se trata la cirugía, de eso se trata todo esto. Obviamente hay que tener las indicaciones muy precisas para realizarlas. ¿Por qué? Porque cuando esta cirugía no está realmente indicada, pueden tener 2 tipos de opciones. Uno, que esa misma funduplicatura se suba al esófago, o que esta funduplicatura lo hagamos muy presionada y después el paciente no pueda comer nada porque dice come algo y se atora acá. Entonces tiene que estar realizada por personas y por profesionales capacitados en este tipo de cirugía para realizarlas. Vamos a ver qué tipo de preguntas nos han llegado para poder ir demostrando y resolver las dudas que tengan los pacientes que están viendo el programa. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Rachel y mi pregunta es, ¿la ERGE o el ERGE está relacionada con la gastritis? Pero ¿cómo evoluciona a unas hemorroides
y cómo evitar sus complicaciones. Bueno, el ERGE sí es una enfermedad que obviamente está relacionado con gastritis, porque si la enfermedad de reflujo gastroesofágico va a estar relacionada a una esofagitis, pues tiene todo el derecho también de tener una gastritis. Están en muy buena relación ambos. Y es muy cierto, muchos pacientes tienen este tipo de enfermedades de reflujo y tienen enfermedades de gastritis por Helicobacter pylori, que el Helicobacter pylori lo vamos a ver en el siguiente programa cuando hablemos de gastritis, úlceras duodenales, úlceras gástricas, pero que puede haber enfermedad de reflujo gastroesofágico o ERGE y gastritis, pues sí, es muy común esta asociación. Ahora, yo creo que cuando la paciente nos decía hemorroides, pues yo creo que se refería a algún tipo de úlcera o algún tipo de varices que pueden salir en el estómago, que cuando es de manera crónica, cuando usted lo deja mucho, sí pueden salir. No olvidemos que las hemorroides son los vasitos o los abultamientos o los sacos que salen en la parte anorrectal del anito, son esas las hemorroides. Entonces no confundir mucho lo que vienen a ser las hemorroides con la parte que viene a estar del estómago. Vamos a ir con la segunda pregunta, la cual nos dice: buenas tardes, doctor. El problema es, en las mañanas amanezco con el estómago inflamado, lleno de gases, mucho dolor y diarrea. Y es peor como algo durante las noches. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Ese es el típico cuadro que hablábamos nosotros, que son los pacientes que comen de noche y no pueden dormir, o que son pacientes que directamente se levantan con el estómago, como dicen, distendido. Mi estómago es un globo y no puedo eructar, o erupto y en las noches no puedo dormir. ¿Por qué? Porque siento que me hincho más y no puedo. Entonces, esos son los síntomas típicos de un paciente con reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el paciente nos está diciendo de que no puede realizar sus actividades o no puede tener una calidad de vida, o sea, no puede cenar por miedo a que tenga ese tipo de distensión. El paciente sí puede tener este problema de reflujo y también puede tener un problema de gastritis por la distensión, por la boca amarga, por la boca ácida. Lo más recomendable es que acuda a la consulta para que le hagamos los diferentes tipos de test de evaluación y, si es necesario, indicarle una endoscopía de control con el fin de identificar si el paciente tiene, además de un reflujo y una esofagitis, tiene algún tipo de gastritis que esté causando este tipo de enfermedad. Vamos con la tercera pregunta. Buenas tardes, doctor TV. Mi consulta es si puede haber una gastritis por no consumir alimentos en más de 12 horas. Y 2, y si eso puede afectar al hígado. Y 3, ¿por qué razón el globo ocular se vuelve más amarillo? Si me pudiera orientar, por favor, porque no me detectaron con una ecografía qué es lo que me molesta, porque aún duele el estómago. Gracias. Bueno, son 3 preguntas. Son 3 preguntas que las vamos a ir resolviendo. Estas 3 preguntas, la primera que vimos es: ¿me puede salir una gastritis por ayuno? Pues sí, porque no se olviden de que el hecho de que ustedes ayunen significa que ustedes están por lo menos 4 o 6 horas sin comer desde que se despiertan. Además de que ustedes ya se han echado por lo menos unas 6 a 8 horas dormidos, donde el estómago, que es una olla que está hirviendo y pidiendo comida, obviamente eso puede causar irritación, porque si no hay comida que digerir, pues el mismo ácido está malogrando o está dañando las paredes. Entonces ese es el típico de dolor de hambre, cuando uno ya está más o menos 10 o 11 de la mañana y no comió nada y dice: ay, me está doliendo el estómago porque no he desayunado. Pero si ustedes se dan cuenta, no he desayunado, pero tampoco he comido nada durante toda la noche. Entonces son más de 10 a 12 horas que el estómago está sin comer. Y acuérdense de que el estómago tiene diferentes fases, y eso lo vamos a ver en el próximo programa. No es que cuando ingresa la comida ya el estómago está preparado para lanzar. Desde que ustedes ven, huelen, o el hecho de que ustedes pasen por, no sé, por un lugar donde venden pollos o hamburguesas, el mismo olor, dicen: qué rico. Y ese mismo olor hace de que el estómago ya empiece a trabajar, porque dice: este puede ser que coma, entonces yo voy a empezar a producir ácido. O cuando los pacientes mascan chicle,
Al mascar chicle, ustedes están haciendo daño. ¿Por qué? Porque están enviando señales de que va a pasar comida cuando no lo hacen y el estómago está empezando a hacer un proceso inicial de prealimentación y obviamente como no entra comida empieza a irritar. Entonces sí puede haber gastritis por ayuno. Bueno, la segunda pregunta que nos dijo es que la han operado de la vesícula y obviamente eso es. Cuando a nosotros nos operan de la vesícula, la vida es normal, pero hay algunos pacientes que no han cumplido la dieta o que no han terminado el proceso de adaptación hepática. ¿Qué significa eso? Que el hígado produce mucha bilis y la bilis se puede ir abajo causando la diarrea que nos dice la señora, o se puede ir hacia la parte superior del estómago causando una gastritis, pero no una gastritis por ácidos gástricos, sino una gastritis de tipo biliar por la bilis que viene del hígado. Entonces, eso también puede ser otra consecuencia de una gastritis y que eso también puede causar este tipo de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y la tercera pregunta, no me acuerdo, no sé si me la pueden volver a poner. La tercera pregunta era, ¿por qué razón el globo ocular se vuelve amarillo? Si me pudieran orientar. Ok, ¿por qué se vuelven amarillos? Pues directamente, cuando nosotros no consumimos algo y hay daño en el hígado, o sea, hay pequeña degeneración del hígado, pues esa degeneración puede aparentar que tengan un tinte amarillesco en los ojos, pero si en el pasar de las horas ya se resuelve, no hay ningún problema. Y vuelvo a repetir, como la paciente dice, me hicieron una ecografía y vieron que no hay nada. Pues es el mismo ejemplo de la casa. La ecografía solamente nos muestra de afuera. Nos dice es una casa amarilla con una reja negra. Pero no nos dice más y obviamente la ecografía les va a salir como normal. En este caso lo que se tiene que hacer la paciente es una endoscopía, porque la endoscopía entra al estómago y nos va a decir cuántos tipos de habitación hay, cuántos tipos de baño hay, qué color son las paredes, y en la endoscopía del estómago nos dice hay gastritis, hay úlceras, hay esofagitis, hay reflujo. Entonces, el estudio para esta paciente es acudir a la consulta para que le hagamos una endoscopía digestiva alta. Bueno, estamos hablando de todo lo que se refiere a este problema que es el reflujo gastroesofágico. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el doctor Vega. Y sus preguntas, por favor. Ahí está, tenemos otra preguntita en estudios. Leito, ¿podemos leer? Buenas tardes, dice, cuando desayuno, almuerzo o como salteña, de inmediato me empieza a doler el estómago, un dolor agudo. También me da gases. Atentamente, señora Soledad. ¿Qué dice, doctor? Bueno, me antojé una salteña. Bueno, lo que se podría decir, ese es un típico cuadro de pacientes que tienen este tipo de enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero también pueden tener una gastritis, porque como ella dice, como y me duele, dejo de comer y no le va a doler, o como una salteña y la salteña tiene condimentos, me duele. Es decir, que ella tiene ya como una herida instaurada. Normalmente, cuando hablemos de la próxima semana del tema de gastritis, vamos a ver que cuando uno tiene un tipo de lesión gástrica, una úlcera gástrica, es como si ustedes comieran y le echaran sal y limón a la herida, que les va a doler. Dejan de comer y obviamente no duele. Entonces, sí es necesario, señora Soledad, de que usted acuda a la consulta y le hagan una endoscopía. Determinemos por qué es, porque también los gases y todo eso es por una mala digestión que usted puede tener y puede estar causando todo eso. Además, si usted está con una gastritis y está con acidez, más el dolor, más los gases, eso le va a causar a lo largo igual una esofagitis y una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Vamos a ir a las preguntas. Yo tengo una consulta, doctor Vega. ¿Qué pasa con la posición para dormir? ¿Se tiene que recomendar alguna posición? ¿Se puede decir tal vez incrementar las almohadas para esto que es el reflujo gastroesofágico? Claro que sí. Normalmente cuando los pacientes tienen este tipo de enfermedades y cuando vienen a la consulta les decimos ¿con cuántas almohadas duermes? Porque habitualmente el paciente duerme o con 2 o con 3 almohadas, o hay pacientes que incluso ponen ladrillos debajo de las patas
traseras de la cama. ¿Para qué? Para dormir en un ángulo de 45 grados y dormir casi sentados, porque el hecho de que ellos duerman a 0 grados o a 30 grados les va a causar una hiperacidez, y son los pacientes que se despiertan a medianoche con sensación de ahogo por el reflujo. Entonces son pacientes que no cenan y que duermen con almohadas altas, y eso está dentro de nuestro test diagnóstico para el ERGE, cuántas almohadas utiliza para dormir. Ahí está, esa es una respuesta de nuestro especialista, el doctor Vega, que está con nosotros. Vamos a la pregunta, Leito. Ahí está, vamos a ver. Dice, buenas tardes, mi nombre es Alejandra. Quisiera saber cuáles son las recomendaciones más importantes para el paciente después de realizarse la endoscopía, por favor. Ok, bueno, cuando uno se hace una endoscopía, que es un examen que ya es de rutina, es ambulatorio, no necesita una internación. Usted va en la mañana en ayunas, le hacen la endoscopía. Posterior a eso, depende del resultado que ustedes le envíen. Nosotros ya iniciamos el tratamiento, ya sea gastritis o ya sea esofagitis, pero después obviamente siempre tienen que hacer una dieta blanca, 0 grasas, por lo menos por unos 3 a 4 días, hasta que acuda con los resultados con los médicos. Ahora, muchos se quejan del dolor de garganta, que les pueden dar algún tipo de pastilla o algún tipo de medicamentos para el dolor de garganta. Entonces es un tipo de estudio bastante rápido, ambulatorio y con un muy buen nivel diagnóstico, el cual yo lo aconsejo en un 100% a pacientes que tengan este tipo de enfermedad, este tipo de signos que les está agobiando todo el estilo de vida que un paciente pueda tener. Bueno, estamos ahí con lo que se refiere a este problema que ustedes tienen en el reflujo gastroesofágico. Ok. Vamos a preguntar, a ver, doctor Vega, ¿puede ser? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Doctor, ¿me podría aclarar si se trata de esta enfermedad? Mi esposo duerme con 2 almohadas para dormir. Ya cuando está preocupado o estresado, se atraganta, faltándole el aire, y con mucho esfuerzo recupera el aire sintiendo dolor en la parte de las cuerdas vocales, pero no tiene acidez. Doctor, una consulta. Mi esposo está con él y se puede cubrir los exámenes y su cirugía en el SUS, ya que no contamos con mucho dinerito. ¿Podría orientarnos? Bueno, aquí viene una parte muy importante que lo acaba de tocar. Hay un tipo de reflujo que es el reflujo típico, que es el que ya les he comentado todo el programa, que es la vinagrera, que es todo eso. Pero también hay un reflujo atípico, que es muy difícil orientarlo. El reflujo atípico son este tipo de personas que no tienen esa acidez o vinagrera, como dicen, pero son personas que están tosiendo o que están que tienen picaduras en los dientes, que incluso llegan a tener asma, pero el asma no es por un problema pulmonar, es un asma por el reflujo atípico, es decir, que el paciente no siente, o es reflujo por gases que llega a tener. Y como usted dice, son pacientes que duermen con 2 almohadas, se despiertan y amanecen, hola, ¿cómo estás? O sea, amanecen roncos, y es por una laringitis por reflujo, que es también una de las problemas que trae esta enfermedad del ERGE. Es muy recomendable hacer esto. Y contestando la respuesta económica, pues sí, el Instituto Gastroenterológico pues sí le cubre este tipo de estudios, que es la endoscopía. Obviamente le ayudan en cierta parte, y sería muy bueno de que usted acuda a cualquiera de los centros que cubre el SUS o algún otro seguro gratuito para que le puedan realizar este examen, pues su esposo sí tiene muchos síntomas de un reflujo de tipo atípico. Ahí está la respuesta de nuestro especialista, el doctor Vega. Vamos a la otra pregunta, Leito. A ver, ¿qué es lo que dice? Al hacer la cirugía, la envoltura se achica el estómago. Parece así en la imagen. Bueno, es cierto. Cuando ustedes ven la imagen, ustedes dicen, ah, no, o sea, si me va a envolver mi estómago, pues mi estómago se va a volver chiquito. Pues no, solamente estamos tomando la parte superior. Normalmente donde se hace la digestión es en la parte inferior del estómago, que viene a ser la parte del cuerpo y del antro. El fondo solamente tiene funciones neurológicas, se podría decir aquí, y hormonales. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de envoltura, pues no estamos quitando una capacidad del estómago. No significa que el paciente va a comer menos o como en la cirugía de obesidad va a bajar de peso porque su estómago es de menor tamaño. Pues no se modifica en nada la capacidad gástrica.
el paciente va a seguir comiendo normal posteriormente, no significa de que el estómago, si tenía un 100%, ahora va a tener un 60 o un 50%, ¿no? Porque solamente tomamos la parte superior. Bueno, entonces ahí está la respuesta de nuestro especialista. Hoy que estamos viendo lo que es el reflujo gastroesofágico. Vamos a la otra pregunta, por favor. Gracias por el tema. Me diagnosticaron reflujo. ¿Cómo debe ser mi dieta? Me diagnosticaron reflujo gastroesofágico y tengo mucha tos seca y expulso flemas en las mañanas. ¿Eso afecta los pulmones? ¿Es verdad que el mascar chicle ayuda? Más bien al contrario, le digo. Exacto. Bueno, ella es otro ejemplo de otra paciente con un reflujo atípico, en la cual, como dice ella, se amanece con tos, amanece con todo este tipo de síntomas respiratorios, como una laringitis, con una bronquitis, que a la larga lo único que va a causar va a ser daño pulmonar y daño esofágico. Este tipo de cirugía, como hemos dicho, se hace de manera laparoscópica con 4 puertos, donde se hace la envoltura del estómago. La dieta, pues, es una dieta estricta, 0 grasas, 0 condimentos, obviamente 0 bebidas alcohólicas, y en la cual la paciente tiene que tomar sus medicamentos. Cuando la paciente, a pesar de tomar los medicamentos, a pesar que haga dieta, sigue con estos problemas, pues ya no hay otra solución, señora, tiene que hacerse la cirugía, porque lo único que usted está haciendo es dañar su propio organismo. Y como dijimos en el programa, la hiperestimulación o el hecho de que se esté estimulando con ácidos el esófago, a la larga va a causar el famoso esófago de Barrett, que es una lesión cancerosa en el esófago. Está a tiempo, puede hacerse los estudios, puede hacerse la cirugía. No le tenga miedo a la cirugía. La cirugía tiene el mejor efecto y tiene la mejor eficacia en comparación a los tratamientos en este tipo de enfermedad. Bueno, la verdad, estar con el especialista es totalmente diferente para que ustedes puedan resolver sus dudas. El mascar chicle, doctor, ¿qué dice? Bueno, ¿recomendable o no recomendable? Mascar chicle yo no lo recomiendo en pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque lo único que están causando es que haya mayor acidez. Yo cuando les doy de mascar chicle a mis pacientes, porque es una de las indicaciones que yo utilizo en pacientes posoperados o en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad en especial, como que cuando son pacientes que tienen una obstrucción intestinal o están saliendo de la cirugía o que tienen una parálisis del intestino o el estómago es muy lento para poder digerir. Entonces sí les hacemos mascar chicle con el objetivo de que empiece la digestión sin alimento. Entonces, como hemos dicho, empieza a moverse todo el intestino y todo el estómago. En ese momento sí les damos chicles, pero para su enfermedad pues no está indicado. Le dieron una muy mala recomendación el mascar chicle. Ahí está, esa es la respuesta del doctor Vega. ¿Dónde lo encontramos, doctor Vega? La próxima semana estaremos hablando de gastritis, ¿sí? La próxima semana nos toca gastritis, según el cronograma. Vamos a tener lo que viene a ser gastritis, pseudodenitis y lo más importante, que es el Helicobacter pylori, porque todos vamos y nos dicen, usted tiene Helicobacter, incluso nos dan el tratamiento Helicovax, nos dan un montón de pastillas, pero ¿qué es ese bichito que nosotros tenemos? ¿Cómo lo adquirimos? Entonces es un tema bastante interesante que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Dónde lo encontramos a ustedes, a los que quieren consultar? Claro que sí. Yo estoy atendiendo en la clínica CIES los miércoles y jueves de 4 de la tarde a 6 de la tarde en estos horarios, y en la clínica alemana los lunes, miércoles y viernes a mediodía. Entonces ya lo saben dónde lo pueden ubicar, al doctor Vega, para hacerse alguna consulta. Si usted quiere hacerse ver, está excedido de peso y quiere una alternativa, pues ahí está la cirugía bariátrica que ofrece el doctor Vega en la clínica alemana en el mediodía y en CIES acá en San Pedro en las horas de la tarde. Hasta la próxima semana, doctor. Así es, doctor. Hasta la próxima semana. Nos estamos yendo ya con el programa, ya son las 18:53. No se olvide, siga utilizando las medidas de bioseguridad. Hay otra variante y esa variante es más contagiosa. Por lo tanto, las recomendaciones de su médico van al pie de la letra. Hasta el día de mañana con Doctor TV.
Televisión para ti.